En la antigüedad, un hombre llamado Jacob se enfrentó a una batalla que desafiaría los límites de la realidad. Descendiente de Abraham, hijo de Isaac y Rebeca, Jacob era un hombre como cualquier otro, salvo por un encuentro que lo marcaría para siempre. Una noche, en un lugar solitario, lucharía cuerpo a cuerpo con un ser de luz, un ángel, en una contienda que trascendería lo humano. Esaú era un hombre de campo, cazador hábil y favorito de su padre. Jacob, por otro lado, prefería quedarse en las tiendas. Astuto y ambicioso, engañó a su padre para obtener la bendición que le correspondía a Esaú como primogénito. Este acto provocó la ira de Esaú, quien juró vengarse de Jacob. Temiendo por su vida, Jacob huyó a la tierra de su tío Labán en Harán. Allí pasó 20 años, trabajando para Labán, casándose con sus hijas Lea y Raquel y acumulando riqueza en forma de rebaños y sirvientes. Un día, Dios le ordenó a Jacob en un sueño que regresara a la tierra de sus padres. Obedeció, pero el temor a enfrentarse a Esaú lo atormentaba. Mientras se acercaba a las fronteras de Canaán, envió mensajeros a su hermano con regalos, esperando aplacar su ira. La noche antes del encuentro con Esaú, Jacob acampó cerca del vado del río Jaboc. Era una noche oscura y silenciosa, llena de aprensión por lo que el día siguiente podría traer. Había enviado a su familia y sus posesiones al otro lado del río, quedándose solo en la orilla sur. Mientras contemplaba el cielo, Jacob reflexionaba sobre su vida. Había llegado lejos desde que huyó de la casa de su padre con solo un bastón en la mano. Ahora tenía 2 esposas, 12 hijos, sirvientes y grandes rebaños. Pero todo eso podría perderse si Esaú aún buscaba venganza. «Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac», murmuró Jacob en la oscuridad. «Tú me dijiste que regresara a mi tierra y a mi parentela, y que me harías prosperar. No soy digno de toda la misericordia y de toda la verdad que has usado con tu siervo, pues con mi bastón pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No sea que venga y hiera a la madre con los hijos». De repente, una figura emergió de las sombras. Al principio, Jacob pensó que podría ser uno de sus sirvientes que había regresado, o quizás un explorador enviado por Esaú. Pero cuando la figura se acercó, se dio cuenta de que no era un hombre común. Sin previo aviso, el extraño se abalanzó sobre Jacob, iniciando una lucha que duraría toda la noche. Era un combate como ningún otro que hubiera experimentado. Su oponente no era más fuerte que él en apariencia, pero poseía una resistencia sobrenatural. Hora tras hora lucharon, rodando por el suelo y forcejeando en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, Jacob comenzó a darse cuenta de que no estaba luchando contra un hombre común, sino contra un ser celestial. Aún así, no cedió. Toda su vida había luchado. Con su hermano en el vientre, por la primogenitura, por las bendiciones de su padre, con Labán por sus esposas y rebaños. Esta lucha parecía ser la culminación de todas las anteriores. El combate continuó sin descanso. Jacob sentía cada músculo de su cuerpo tenso, cada fibra de su ser comprometida en esta lucha sobrenatural. El sudor empapaba su cuerpo, mezclándose con el polvo del suelo. Sus manos se aferraban al oponente con una fuerza nacida de la desesperación y la determinación. En un momento, Jacob logró ver el rostro de su adversario a la luz de las estrellas. No era un rostro humano, sino algo más, algo que brillaba con una luz interior que lo llenó de asombro y temor. Pero incluso esta visión no lo hizo desistir. Si acaso, luchó con más ahínco, como si en este combate estuviera en juego no solo su vida, sino su destino mismo. Las horas pasaron y la lucha continuó. Jacob sentía que sus fuerzas se agotaban,
pero algo en su interior, una fuerza que no sabía que poseía, lo mantenía en pie. Su oponente, por otro lado, parecía incansable, como si el tiempo y el esfuerzo no lo afectaran. Cuando el cielo comenzó a aclararse en el este, el ser celestial habló por primera vez. «Déjame ir, porque raya el alba». Estas palabras sorprendieron a Jacob. ¿Por qué este ser poderoso le pedía permiso para irse? En ese momento comprendió que, de alguna manera, había logrado resistir toda la noche. Y con esa comprensión vino una determinación aún mayor. Exhausto y magullado, pero aún resuelto, Jacob respondió: «No te dejaré si no me bendices». Estas palabras parecieron cambiar algo en la atmósfera de la lucha. El ser celestial se detuvo, y Jacob sintió que su agarre se aflojaba ligeramente. El ser celestial preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», respondió sin entender completamente el significado de la pregunta, pero sintiendo que era crucial. «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel», declaró el ser, «porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Estas palabras cayeron sobre Jacob como un trueno. ¿Había estado luchando con Dios mismo? La idea lo llenó de temor y asombro, pero también sintió que algo fundamental había cambiado en él. Ya no era el mismo hombre que había iniciado esta lucha. Asombrado por esta revelación, Jacob preguntó: «Declárame ahora tu nombre». Pero el ser respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y allí mismo lo bendijo. En ese momento, Jacob se dio cuenta de que había estado luchando con Dios mismo, o al menos con un representante directo de él. La realidad de lo que acababa de experimentar lo golpeó con toda su fuerza. Había visto a Dios cara a cara y había sobrevivido. Llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, diciendo: «Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma». Mientras el sol salía, Jacob cruzó el vado de Peniel. Cojeaba debido a la dislocación de su cadera durante la lucha. El dolor era intenso, pero de alguna manera parecía apropiado, un recordatorio físico de la transformación que había experimentado. A pesar del dolor, Jacob se sentía renovado espiritualmente. Ya no era el mismo hombre que había engañado a su hermano y huido de su hogar. Ahora era Israel, el que había luchado con Dios y prevalecido. Llevaba consigo no solo una nueva identidad, sino también una nueva comprensión de sí mismo y de su relación con Dios. Con esta nueva identidad y la bendición divina, Jacob se preparó para enfrentar a Esaú. El miedo que había sentido la noche anterior se había desvanecido, reemplazado por una calma y una confianza que nunca antes había experimentado. Para su sorpresa y alivio, cuando finalmente se encontró con Esaú, su hermano lo recibió con los brazos abiertos, perdonando los errores del pasado. Los hermanos se reconciliaron, abrazándose y llorando juntos, cerrando un capítulo doloroso de sus vidas. «Hermano mío», dijo Esaú con lágrimas en los ojos, «el tiempo ha sanado las heridas. Ver tu rostro es como ver el rostro de Dios». Jacob, conmovido por estas palabras que resonaban con su experiencia reciente, respondió: «Esaú, he luchado toda mi vida, pero anoche aprendí que la verdadera lucha no es contra la carne y la sangre. Te pido perdón por mis errores pasados». Esaú asintió, aceptando las palabras de Jacob. «El pasado es pasado, hermano. Ahora miremos hacia el futuro». Con la reconciliación lograda, Jacob pudo establecerse en la tierra que Dios había prometido a su abuelo Abraham. Pero la experiencia de Peniel lo había cambiado para siempre. A menudo, en las noches, mientras observaba las estrellas, recordaba aquella lucha extraordinaria. A medida que pasaban los años y sus hijos crecían, Jacob les contaba la historia de Peniel,
tratando de transmitirles la profunda lección que había aprendido. «Hijos míos», les decía Jacob, «nuestra relación con Dios no es siempre fácil o cómoda. A veces debemos luchar, cuestionar, aferrarnos a Él incluso cuando parece que nos quiere soltar. Pero es en esa lucha donde encontramos nuestra verdadera identidad y nuestro propósito». Sus hijos escuchaban con atención, conscientes de que estaban recibiendo un legado espiritual invaluable. «Cuando el ángel me preguntó mi nombre», continuaba Jacob, «no solo estaba pidiendo información, estaba pidiéndome que reconociera quién era yo realmente. Y al darme un nuevo nombre, me estaba dando una nueva identidad y un nuevo destino». Jacob hacía una pausa, su mano inconscientemente frotando su cadera, donde el recuerdo de la lucha permanecía. «Recuerden, hijos míos, que el nombre Israel que ahora llevamos no es solo un título. Es un llamado a ser luchadores espirituales, a no conformarnos con lo superficial, sino a buscar siempre una relación más profunda con Dios, incluso si eso significa luchar con Él». Los hijos de Jacob asentían, comprendiendo la profundidad de las palabras de su padre. Entendían que la historia de Peniel no era solo un relato del pasado, sino una lección viva para su futuro y el de sus descendientes. A medida que Jacob envejecía, la cojera producto de su lucha en Peniel se hizo más pronunciada. Pero, lejos de lamentarse por ello, la veía como un recordatorio constante de su encuentro con Dios. Cada paso que daba era un testimonio de la transformación que había experimentado. En sus últimos días, cuando reunió a sus hijos para bendecirlos, Jacob reflexionó una vez más sobre aquella noche en Peniel. Comprendió que esa lucha había sido el punto de inflexión en su vida, el momento en que dejó de ser simplemente Jacob, el suplantador, y se convirtió en Israel, el que lucha con Dios. «Mis queridos hijos», dijo Jacob con voz débil pero llena de convicción, «he vivido una vida larga y he visto muchas cosas, pero nada ha sido tan importante como aquella noche en Peniel. Allí aprendí que nuestra relación con Dios es una de lucha y crecimiento constante. No teman cuestionar, no teman luchar, porque es en esa lucha donde encontrarán su verdadero yo y su verdadero propósito». Con estas palabras, Jacob cerró los ojos, satisfecho de haber transmitido la lección más importante de su vida. Su lucha en Peniel se había convertido no solo en un momento decisivo en su propia existencia, sino en un símbolo perdurable de la relación entre Dios y su pueblo. La historia de la lucha de Jacob en Peniel quedaría grabada en la memoria colectiva de sus descendientes, los israelitas, como un testimonio de que la fe no es una aceptación pasiva, sino un compromiso activo y a veces difícil con lo divino. Una lección que resonaría a través de las generaciones, inspirando a muchos a perseverar en su propia lucha espiritual.